nuestro tema de hoy. Hoy estamos a 22 de octubre de 2025 en física biológica. ¡Qué error! Sí, 22. No, 12:55. Miércoles 22 de octubre. No, el día de la madre que fue en mayo. Les decía que he estado subiendo algunos documentos en PDF que son, déjenme les digo, había yo subido uno que se llamaba cinética.pdf. ¿Sí? Incluso algunos me mostraron que habían tomado hasta imágenes, las habían impreso, las habían incluido en sus apuntes. Eso me parece una muy buena idea. ¿Sí? Ese, por ejemplo, fue material para la clase de la semana 2, 6 de octubre. Respecto a los siguientes temas, el siguiente tema es dinámica. Primero cinemática, que es movimiento. El movimiento lo mejor es verlo, ver cómo sucede. Cómo sucede, no solamente ver un dibujito, incluso mal hecho en el pizarrón, o incluso bien hecho en un libro. Es lo que les comentaba, que a veces en la escuela, cuando dicen que estudiamos, pues lo que vemos son textos, algunas ilustraciones, algunas pueden ser dibujos, algunas pueden ser hasta fotografías, pero para entender fenómenos físicos dinámicos, fenómenos que cambian y que cambian en el tiempo, verlos a través de imágenes fijas a un fotógrafo, pues pueden no ayudar mucho a entender qué es, cómo es y sobre todo por qué es. Sí, asimismo, aún con esa consideración, pues he elaborado algunos documentos con imágenes fijas, que es lo que he estado compartiendo con ustedes a través del sitio, como ese documento cinética.pdf. Otro, el que les digo que acabo de subir, que se llama, el nombre del archivo es impulso.pdf. Ese fue en particular para los temas relacionados con la siguiente etapa de comprensión del movimiento, que esta tiene que ver sobre todo con su primera evaluación parcial. Que necesito que pongan mucha atención. En ese documento, que se titula Impulso PDF, vienen algunas de las explicaciones matemáticas de lo que tienen que realizar. Las pueden usar, por ejemplo, para explicar cómo es que decidieron elaborar su dispositivo para la primera evaluación, que es experimental. No me van a responder un cuestionario por escrito y no le voy a poner yo palomitas y taches para evaluar su aprendizaje. Es decir, qué tanto de lo que estamos revisando lo están incorporando a su conocimiento, a su cultura personal, para su formación profesional como biólogos experimentales o profesionales de la biología experimental, biólogos experimentales. Bien. Porque lo que importa no es que puedan repetir lo que ya antes han visto en otras escuelas, en otros niveles educativos previos. Porque aunque formalmente la física se estudia a partir en el sistema educativo mexicano, a partir de la educación secundaria, lo relacionado con la física ya viene desde la educación básica, previa, que es la escuela primaria.
Sí hubo una reforma educativa en los últimos años, durante el periodo previo gubernamental, pero esa reforma educativa no les afectó a ustedes, para bien o para mal, en su formación básica. Ustedes cursaron la educación básica en las escuelas mexicanas en un modelo que se desarrolló entre 2006 y 2012 y que pretendió hacer modificaciones al sistema educativo. Uno pensaba, para mejorarlo, pero resulta que bueno, ¿por qué lo hicieron? Es que el modelo educativo, sobre todo educación secundaria, hay que hacerle cambios porque estamos viendo que no todos pasan, no todos aprueban, no todos terminan la secundaria, o si la terminan luego no tienen problemas en el bachillerato que continúa, en la educación preparatoria o bachiller, etc. Y ahí presentan problemas y entonces quizá por eso no aprueban y no llegan a la licenciatura en las universidades. O si llegan a las universidades, llegan con deficiencias, con problemas de manejo de conceptos o comprensión de conceptos, utilización del conocimiento. Entonces vamos a arreglar la educación secundaria. Antes de que pretendieran hacer ese arreglo, esa reforma, le llamaban, en la secundaria, quienes estudiaban en México llevaban 3 cursos de física, cada uno en cada año escolar de la secundaria, 3 cursos de química y 3 de biología. Lo vamos a arreglar. Y entonces, en la secundaria, quedamos. En primera secundaria, uno de ciencias con énfasis en biología. ¿Sí o no? Yo estudié en otro previo, no en ese. Por cierto, a mí me tocó uno en el que eran 2 cursos de biología, 2 de física y 2 de química. Fue a mi hermana, que es menor que yo, y mi esposa también, que también es menor que yo, sus generaciones, y hasta 2006, quienes estudiaron en la secundaria 3 físicas, 3 biologías y 3 químicas. Ese arreglo que hicieron en 2006 en México, la Secretaría de Educación Pública, fue entonces en primera secundaria ciencias con énfasis en biología, en segunda secundaria ciencias con énfasis en física y en tercera secundaria ciencias con énfasis en química. De 3 a solamente un curso de física, uno de biología y uno de química en ciencias en secundaria. Y no solo eso, en el siguiente periodo gubernamental, eso fue en 2008, vamos a arreglar la educación en México, en la administración. Sí, van a arreglar lo que hicieron en la secundaria. No, vamos a arreglar la primaria. Okay. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer nuevos programas, nuevos contenidos, nuevos planes de estudio, nuevos libros para la primaria, nuevos libros de lectura. Ok, perfecto. De un libro de ciencias naturales de sexto de primaria, por ejemplo, de ciencias naturales, un libro de 200 páginas, lo que hacen en 2009 para mejorar la educación de ciencias en sexto de primaria, pasan a un libro de 100 páginas. Y no solo eso, resulta que yo me enteré porque la UAM me mandó a trabajar a la SEP para ayudar a la SEP a hacer esa mejora en la primaria. Y nos dieron a revisar los libros
de ciencias de primaria, que son de cuarto, quinto y sexto, y estaban infantes. Entonces no sé qué hicieron en esos 12 años en la SED en cuanto a ciencias en particular. Hubo comentarios similares en cuanto a historia, matemáticas y otros campos de conocimiento. Salió hasta en los diarios, salía hasta en la televisión, porque cuando salió a las noticias lo que estaba pasando, pues empezaron a llamar a la gente que estaba revisando eso y preguntaban los reporteros, y salió en la televisión. Cuando le dijimos a la Secretaría de Educación Pública que tenía que cambiar eso, que esos libros no se podían repartir, pues simplemente lo que hicieron fue que nos corrieron. De regreso a la broma. Bueno, ok. Entonces, eso desafortunadamente sí tiene efecto. Aunque ven, en este caso física, pues necesitamos trabajarla para que primero lo que quedó pendiente que no vieron, pues lo veamos. Y lo que vieron, lo mejoremos. Y digo, lo mejoremos. Porque finalmente ustedes están estudiando esta huella de física biológica dentro del plan de estudios de la licenciatura en biología experimental, porque ustedes creo que pretenden ser en un futuro profesionales de la biología experimental. Quizá algunos entren a trabajar en algún ámbito de actividad profesional de la biología experimental, por ejemplo, colaborando a veces en laboratorios clínicos, a veces en hospitales, en el ámbito de la biomedicina. ¿Sí? Algunos van a la industria farmacéutica, por ejemplo. ¿Sí? Otros se insertan más bien en la investigación para generar nuevo conocimiento en biología experimental. Y eso requiere saber usar la física. Porque de entrada, para hacer lo que se hace en investigación o de medición de parámetros biológicos, biomédicos, o estudios biológicos, investigación biológica, requiere entender la física, por ejemplo, las mediciones, cómo funciona el pinche aparato. ¿Cómo saber que lo que estoy midiendo tiene o no un error y el error es aceptable o no? Ya hemos hablado del error, de los diferentes tipos de errores. Bueno, para un factor indispensable para tratar de, primero, identificar un error, la existencia de un error, y segundo, identificar el tipo de error, es comprender con base en qué funciona el aparato que estamos usando. Puede ser con base en mecánica, los principios de la mecánica, cinemáticos, o pueden ser dinámicos, o tal vez de otros conceptos que son campo de estudio de la física y que los vamos a revisar más adelante. O fenómenos biológicos como tales. Estaba yo hablando del incidente que tuve cuando mi perro me jaló y caí, me fracturé el maxilar. Estaba yo diciendo que se fracturó el maxilar cuando caí porque colisioné con el piso. Bueno, un fenómeno, ya lo hemos visto, la colisión, ¿no? Cuando un objeto sólido se encuentra en movimiento, se encuentra con otro objeto sólido, esa interacción, ese contacto que lo percibimos, o eso no, se llama colisión. Recibe también otro nombre en física, se llama impacto. El impacto y se define matemáticamente. En lenguaje matemático, el fenómeno físico. Eso, por ejemplo, está descrito en este documento llamado impulso.pdf. Por eso es importante que lo revisen. Ahí vienen definiciones, aclaraciones. Otro, ¿cómo es el fenómeno? Algunos los hemos podido experimentar, manipular aquí o en la otra aula. Pero cuando no se puede todo, pues también les he incorporado, les he compartido algunos materiales audiovisuales que he conseguido en internet y otros que yo mismo he generado. Yo los he puesto. No sé si se los han podido ver todos o algunos, si han visto algunos ya es ganancia. Bien, déjenme silenciar esto.
Bien. Entonces, así por ejemplo, para el tema de el capítulo de cinemática. Un documento previo que les había también compartido era el que se llama observación.pdf, donde está lo de error y este tipo de detalles. Ya cuando empezamos a observar y estudiar el movimiento, la cinemática, que es el cómo cambian las cosas o cómo se mueven. Eso lo comenzamos hablando de medir cantidad, observar, medir cantidades como la longitud, cantidades como el tiempo, cantidades como la materia, medidas en sus unidades. No me voy a detener a las unidades, me voy a seguir con las cantidades. Y vimos que dentro de esa observación, para comprender qué es el universo, lo que hay en medio y cómo cambia, vimos que lo que observamos y medimos, pues podemos esas mediciones relacionarlas entre sí de alguna manera. Algunas se relacionan efectivamente de forma relacional o proporcional, como L entre T, y llegamos a la conclusión que esto, siendo cantidades o números, nos va a dar otra cantidad numérica, que ¿cómo se llama? No, acuérdate, le pasa bien. La otra. De timbarín, de doping, bueno. No, tampoco son adivinanzas, ¿eh? Tienen que repasar bien sus apuntes, porque si no luego pasamos. L entre T es R. Rapidez. Lo que nos estaba diciendo quien vino a hablarles del el evento que vamos a tener aquí en la Universidad próxima día 29. ¿Sí? Iba a ser rápido. Sí, entramos rápido. Y luego, pero luego ¿qué hicieron? Hablaron. Y eso es rapidez. No estrictamente. A veces usamos conceptos de la física para describir otros fenómenos que no son exactamente el físico. ¿Qué es la rapidez? Es una relación entre es una cantidad que se genera o produce. Dije produce, no que sea producto, porque si es producto sería matemáticamente una multiplicación. Se genera cuando se relacionan como cociente o proporción dos cantidades, en particular la longitud y el tiempo. Pero hablamos también de otra cantidad que se parecería a esta, nada más que ya no le llamamos así. Dije que sería el número de veces n entre t. ¿Eso qué fue? La letra en mil, que es la de frecuencia. ¿Bien? Bueno, se parece y a veces en lenguaje coloquial lo usamos como sinónimos. Es que es muy frecuente y es muy rápido. Es poco frecuente, es muy lento. Bien. Cuando uno habla, está produciendo sonidos, puede ser lentamente o puede ser rápidamente. Entonces, a veces el número podría ser el número de palabras en unidad de tiempo. Y podemos hablar entonces de rapidez de habla. Y por cierto, muchas veces la diferencia entre cómo hablan en un lugar y en otro, donde hablan el mismo idioma, no es tanto en la pronunciación, si usan F, S o S, y es la Z, o la S, o pronunciamos igual la S que la Z que la C, o quizá la forma en la que mencionan suenan las palabras, pues como que son de otro lugar. No, creo que sí. Si allá en Chihuahua. Bueno, a veces la forma que le distinguimos de dónde viene la gente es por la rapidez con la que hablan. Personas lugares donde hablan español y donde lo más notable y que puede llevar a que no entiendas lo que están diciendo en español es la rapidez. Por ejemplo, ocurre cuando uno platica con gente de Puerto Rico.
Parece que lo están correteando. Además de que tienen el acento caribeño, donde se comen las S. Las S, casi las S. No las H, E, C, E. S, son otras. Es con la rapidez con la que hablan. Entonces, estas dos cantidades se parecen coloquialmente, pero en física son diferentes. Mencionaste otra, que procede de un cambio que ocurre cuando utilizamos la L, pero asignamos puntos en la L. Posiciones, no, te estás adelantando, te estás acelerando. Ok, no. Recordamos que cuando en una longitud establecemos una escala, ubicamos posiciones y le damos nombres, tenemos entonces delta X. Y delta X, perdón, la pura delta X, así solita, ya es otra cantidad, que es la que dijiste. Distancia. La distancia es otra cantidad que se mide con longitud. Bien. Y además dijimos que tiene ¿para dónde? Tiene un número, que es la magnitud de esta longitud, pero con un signo que nos dice si la 1 está a la izquierda y la 2 a la derecha, o al revés. La dirección. Bueno. Ok. Que si relacionamos esto que se parece a la longitud, que no es longitud, que es la distancia, y ponemos la distancia entre el tiempo, lo voy a poner así simplificado, ahora sí tenemos la otra que mencionaste, la velocidad. No, la velocidad se siguen acelerando. ¿Sí? Calma, tranquilos, hay tiempo. Ahora, podríamos representar en física las cantidades en forma de fórmula matemática numérica. Bueno, aquí estamos representando los números con letras, o lo podemos representar con dibujos, gráficas. Yo puedo representar relaciones proporcionales de cantidades, ya sea con los números, las letras, o la gráfica. Ahí está. Bien. Y esto puede o no dibujar una línea recta. En la línea recta, la pendiente es la velocidad. Son estas mismas tres. Es más, aquí yo tendría que poner la D. Puedo poner la distancia, ¿sí?, a partir de los puntos X1, X2, X3. ¿Bien? Entonces, distancia sobre el tiempo o distancia entre tiempo, no distancia por tiempo, dijimos, es velocidad, es el cociente y es la pendiente. ¿Y por qué la pendiente? ¿Qué es la pendiente en matemáticas? Para una línea recta es la inclinación. ¿Y cómo se escribe en lenguaje matemático con números, no con dibujos, la pendiente? Bueno, se puede hacer, no sé, se puede hacer cuando lo escribo yo así. Cuando pongo que la D está en el eje vertical. Le llamamos en matemáticas la variable dependiente. ¿Por qué es dependiente? Porque depende de la variable horizontal, que es la variable dependiente. ¿Y cuál es la pendiente o coeficiente de proporcionalidad? Sería m para y igual a m por x, pero aquí no es n, aquí es la d. No, perdón, la b, perdón, la v. Pongo la flecha porque son cantidades vectoriales, tienen direcciones. Entonces, d es igual a b por t. Es una forma en la que estoy describiendo el mismo fenómeno, pero cambiando de relación las cantidades involucradas que me explican cómo funciona el fenómeno. La distancia que recorre un objeto es el producto de la velocidad por el tiempo. Pues sí, si va a 50 kilómetros entre hora y me dicen cuál es el tiempo que ha recorrido, 2 horas, ¿cuál es la distancia? Si te mueves a 50 kilómetros entre hora, pero a 50 kilómetros por hora,
y llevas 2 horas viajando, ¿qué distancia has recorrido? 100 kilómetros. Bien. Ahora, pero vimos que la gráfica no tiene por qué ser una recta, puede ser una curva. Y aquí voy a poner 2 curvas. ¿Son iguales? Esta primero tiene una pendiente grande y luego una pendiente pequeña. Esta tiene una pendiente pequeña al principio y luego una pendiente grande. Este se estaría acelerando y este se estaría desacelerando. ¿Por qué? Porque la aceleración, que mencionaron también por ahí, acelerándose, es una cantidad vectorial que depende de la velocidad entre el tiempo. Si la velocidad no cambia, me dibuja una línea recta. Aquí está. P de t. Pero cuando cambia, la distancia. Si la velocidad aumenta, es una aceleración positiva. Si la velocidad disminuye, es una aceleración negativa. Pero aquí no estoy graficando la velocidad, aquí estoy graficando la distancia. ¿Qué sería? T contra B. T contra B es la derivada. La derivada de la gráfica distancia del tiempo. Y aquí entonces para esta sería una así. Y para esta sería bien, ok. ¿Qué sucede si viaja a velocidad constante? Bueno, si va, el F me voy a poner acá, mejor con el azul. Si va así y de repente así. Fíjense aquí el cambio. La pendiente crece, pero se calienta. A ver, aquí va aumentando la velocidad. ¿Sí? Y luego acá, ¿qué sucede con la velocidad? No, a ver, ¿qué pasa con la distancia? La distancia se va alejando. Si la velocidad es la pendiente va aumentando. Va aumentando la velocidad. Y luego se queda aquí. Como cuando cae. Después es constante. Nada, se parece que se queda. Regresó. Pero si pasa esto, hasta bien así. Ahí está. La distancia ya no cambia. Pero el tiempo sigue pasando, ahí sigue la pelota. Nada más que la gráfica en particular tendría que ser de acá para acá. ¿Ok? Porque viene de altura de una distancia mayor a una distancia menor. De arriba del piso a abajo del piso, como cuando me caí. Cuando choqué. ¿Bien? Okay. Aquí esto, cuando está, vamos a dibujar como tiene que ser. Voy a borrar esta línea azul. En la caída de un objeto se dibuja así. Esto es el impacto o colisión. ¿Cómo es la aceleración? Pasa de un valor, es la velocidad de inclinación. La velocidad va aumentando. La velocidad va aumentando y de repente, conforme vas cayendo, la velocidad va aumentando y de repente es más. Ahí está. Primero,
Esta sería una aceleración de este lado, aceleración mayor que 0. Del lado izquierdo. Del lado derecho, la aceleración es menor que 0, pero además el valor es, el cambio es delta A es, tiene, duele. Bueno, a veces ese es donde se ve la bioquímica, la neurobioquímica de los neurotransmisores. Es tan rápida la emisión de neurotransmisores que bloquean el dolor. Sin embargo, no es completamente verticales, como miran un poquito en el la pendiente es un poquito. Eso nos puede permitir distinguir diferentes tipos de materia, en este caso a la que llamamos sólida. Ya al terminar la última clase hablamos de que la materia se puede, normalmente los físicos tradicionalmente la han clasificado en 3 grandes grupos. ¿Cuáles son? Los gases, los líquidos y los sólidos. Vamos a dejar estos para revisarlos mañana. Vamos a quedarnos con los sólidos. ¿Cómo son los sólidos? A ver, densidad. ¿Cómo definimos la densidad? Ya que estamos aquí. Vamos a hablar con la raíz verde. La densidad la representamos con la letra ρ. ¿Cómo se define? No, área no. Si necesitamos una variable espacial, pero no es el área, el volumen. ¿Pero dónde va? La masa. De hecho es el cociente masa entre volumen de la densidad. Sí, dado que la densidad describe la relación de la materia, la cantidad de materia con la cantidad de volumen, no, quizá nos dé información de cómo es la materia. Y traigo aquí 2 muestras de materia sólida. A ver, por las manitas. Son más o menos. Esta es un poco más grande espacialmente, la que tengo en la mano izquierda, que la que tengo en la mano derecha. Se ven negras. Son, a ver, como manitas. ¿La sientes igual? Uno esperaría que la que se ve más grande espacialmente tuviera quizá mayor cantidad de materia. Tiene un volumen mayor, quizá tuviera una cantidad mayor de materia. ¿Y cómo la sientes? Masa más esta. Sí, estoy tratando de lavarles el cerebro. Quitarles el cochambre y ponerles limpio el cerebro, que no les quede nada, ¿no? No, que entendamos mejor los conceptos para que luego sepamos cómo lo estamos usando, si es de manera científica o de manera coloquial. Allá afuera se vale seguir hablando como siempre, no hay que andar de mamón ahí. No se dice así. No es vaso de agua, es vaso con agua. Porque actualmente afortunadamente existe la lingüística científica, que lo que hace es describir el lenguaje, no obligar a la gente a hablar de una manera o de otra. Sí es cierto, sí les he mencionado que en el caso del lenguaje científico tenemos que ser mamones. Tenemos que, porque necesitamos saber que estamos hablando del mismo fenómeno, del mismo concepto y no de cosas parecidas, porque se parecen pero no son idénticas.
R, D y μ se parecen mucho, pero no son iguales. Ahora sí, ¿cuál es la masa mayor? ¿En la que tienes a mano izquierda o la que tienes a mano derecha? Mano izquierda. Ahí está. Debe ser, inmediatamente uno llega a esto o debe acudir a esto y decir, hay menos masa en relación con el volumen en la roca que tiene la mano derecha, su densidad es menor, que en la que tiene la mano izquierda, que tiene mayor masa en relación con el volumen. ¿Qué tenemos que hacer? Medir tanto el volumen como la masa de cada una de ellas. ¿Sí? Usamos una balanza para medir la masa y un volumímetro, volumétrico, un dispositivo volumétrico para medir el volumen. Mucha masa, poco volumen con los globos. A ver, ¿quieres experimentar también? ¡Ah! Observemos apariencia física externa. ¿Sí te fijaste en esa característica? Una roca tiene muchos hoyitos y la otra roca no se ven hoyitos. Si hay hoyitos, entonces no hay materia como en la otra. Habría quizá otro tipo de materia. Y quizás sean gases. Tienen problema de gases. Y sí, cuando estas rocas están produciendo, sí huele feo. Tienen problemas de gases. Hay olor a azufre, hay olor a azufre. Ah, no es el diablo, ni el anticristo, ni nada por eso. Estas, por cierto, las encontré en el mismo lugar por donde iba yo caminando. Por allá por el Ajusco. En una parte alta del Ajusco, donde estaban filmando una película de terror. Eran unos payasos que perseguían a unas personas. Mientras filmaban la película, yo distraídamente iba caminando por la vereda y me encontré estas dos rocas. Estaban casi juntas. ¿Por qué? ¿Cuál es la conclusión a la que puedo llegar si encuentro dos rocas de este tipo en el mismo lugar? Que son iguales porque tienen la misma densidad. Se podría suponer que vienen del mismo tipo. No, aunque están juntas, está en un lugar, lo más probable es que una de estas haya sido colocada por alguna persona y no haya sido producto de un fenómeno natural, porque tenía que haber sido simultáneo. Y la densidad de las rocas, que está asociada con la cantidad de hoyitos que tiene, me está describiendo cuál fue el fenómeno geológico que las produjo, el tipo de erupción volcánica. Si fue hawaiana, si fue pliniana, si fue de qué tipo. Solamente con encontrar un par de rocas diferentes. Lo más probable es que yo encuentre este tipo de rocas separadas espacialmente, sobre todo en un sentido vertical. Si hago un pozo y que no vea policías, porque me pueden detener cuando estaba haciendo, no debo. O si tengo permiso de hacer un trabajo geológico, casi siempre encontraré estas en capas diferentes, ya sea arriba la porosa, abajo la no porosa, arriba la más densa, abajo la menos densa, o al revés. Me estará hablando de dos actividades volcánicas, quizá del mismo sistema volcánico, pero en tiempos diferentes. Yo necesitaría buscar más información, pero eso tendría que verlo al final del curso, cuando veamos mecánica cuántica. Ok. Esto es materia no viva, rocas. Pero aquí es más, las voy a guardar en la bolsita en las que las traigo. Ahora, traigo aquí otras dos muestras de material
que son de otro origen. Y además son iguales o son diferentes. A ver. No, todavía no, un momento. Ya se emocionan. ¿En qué son diferentes? ¿En qué son iguales? En la forma. Esta está picuda y la otra no, que se llama pelota. A ver, fíjense. ¿En qué son iguales? No, me gustaría lo que mencionaste forma, pero ¿qué parte de la forma? Este es un dibujo que es como... A ver, ahí va. Acá para que quede bien grabado en el video. Es una figura así. Ajá, ¿cómo se llama esa forma? Espiral. Si yo encuentro espirales, ¿de qué me puede decir la física de las espirales? Hasta lo que hemos visto hasta ahorita, que hemos visto cinemática. La cinemática es de aquí a acá, hasta acá. Cuando acudimos a la M, ya no estamos en la cinemática, estamos en la dinámica. Porque sí puedo relacionar la M con la B. M por B minúscula, porque acá tengo la B mayúscula, la V mayúscula, aquí la V minúscula, sería otra cantidad que sería aquí sí el producto. La densidad es el cociente de la masa entre el volumen. ¿Cuál es el producto, no cociente, de la masa por la velocidad? Rápido, busquen sus cuadernos, lo han escrito no sé cuántas veces. M por B, masa por velocidad. ¿Cuál? Sí, me espero. No me está diciendo un momento, profesor. No. Momento o momentum o cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento es masa por velocidad. No. Use the force, Luke. No, esa no es la fuerza. Además puede ser el lado oscuro de la fuerza. Si está el lado oscuro también debe estar el lado claro, ¿no? Bueno, no. La fuerza, hasta aquí es, aquí empezamos a salirnos de la cinemática y entrar al siguiente capítulo, que fue la dinámica. Mientras que la cinemática solamente describe cómo es el cambio, si es constante, si es no constante, si aumenta, si disminuye, es la cinemática. La dinámica trata de explicarme por qué son diferentes las gráficas de la cinemática. La cinemática contesta la pregunta ¿cómo es el movimiento? La dinámica trata de contestar por qué. Y sí, comienza a darnos respuestas del por qué. ¿Por qué son diferentes? Aquí hay una pequeña diferencia. Tenemos que considerar la masa. La velocidad puede ser la misma, pero si la masa es distinta, la cantidad de movimiento será distinta, o el momentum. Ahora, vimos que la velocidad puede ser constante o no constante. Si no es constante, entonces hay aceleración. Aquí tengo entonces M por B sería P para una velocidad, pero si la velocidad cambia, necesitaría yo tener entonces, lo voy a poner aquí abajo, en azul, sería M por delta P. ¿Sí? Si además de la delta B considero el tiempo, aquí sería B entre T, podría ser, asignamos la prueba B. Si tengo delta B entre T y delta B no es constante, si es constante se queda aquí. Si no es constante, esto aquí es igual a M por A. Y esto es ahora sí la tan esperada fuerza. Y para hacer esta parte, vimos que además también la fuerza puede cambiar en el tiempo. La fuerza está provocando un cambio en el movimiento, un movimiento, de hecho, un cambio en el movimiento. Si hay movimiento, hay distancia.
Si tenemos una fuerza que actúa en una distancia, déjenme borrar esta línea para poder escribir hacia acá. Si jalo esta delta X para acá y la relaciono con esta F, entonces tengo F por delta X y esto es igual, dijimos, al trabajo. ¿Bien? El trabajo. Y algo que no les mencioné, quizás lo escucharon por ahí en sus clases de bachillerato. El trabajo es el producto de la fuerza por la distancia. ¿Bien? Entonces, las fuerzas pueden provocar cambios en el estado y el movimiento de las cosas. Pueden hacerlo, no significa que lo hagan, pero pueden hacerlo. Toda fuerza que pueda hacer ese cambio, ese delta X, que es un trabajo, recibe un nombre en particular, y es energía. Energía. Muchas veces la diferencia entre diferentes formas de materia, aun siendo todas sólidas, se relaciona con el proceso energético que dio lugar a la materia. Por ejemplo, si la erupción fue pliniana o fue hawaiana. Y no me refiero que haya ocurrido en Hawái, puede haber ocurrido aquí, en México. Digo, si en México vienen pizzas hawaianas, ¿por qué no puede haber erupciones hawaianas? Entonces, ya vimos entonces que hay diferentes tipos de materia que parece que depende de qué tan... El hecho de que tenga hoyitos, la roca, me está diciendo que hay espacio entre partes de roca. Roca, aire, roca, hoyo, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se parece? Espiral, espacio, espiral, espacio. Y aquí que vimos que se está viendo. La fuerza de caída, la que provoca que se caiga. Y es más, vamos a ver cómo se cae. Ya lo vimos que se cae y hasta rebota, ¿no? ¿Y qué pasa si lo dejo caer ahorita otra vez? Vamos a ver. En 3, 2, 1. Ya lo de arriba y no lo de abajo. Primero cayó lo de arriba y lo de abajo seguía. Mientras se movían las esferas de arriba, la esfera de abajo seguía sin moverse, a la misma altura. ¡Brujería! No. Lo que sucede es que cada uno de estos representa la energía. Y la energía es la capacidad de la fuerza de gravedad de hacer el trabajo sobre la materia del tesoro. Y va a actuar más fácilmente donde haya mayor cantidad de energía y menos fácilmente donde hay menor cantidad de energía, que es donde hay menos masa. Va a ser más débilmente atraída por la Tierra. La Tierra va a atraer más lo que está arriba que lo que está abajo. Va a caer primero esto porque está más lejos de la Tierra y entonces la Tierra, fíjense qué loco, va a actuar primero sobre lo que está más lejos. Porque eso nos habla de una parte que se me pasó a mencionar en clases pasadas, de lo que son la energía potencial y la energía cinética. La energía del movimiento. La energía potencial es la energía que puede producir el trabajo antes de que lo produzca. Y para el efecto de la caída es la aceleración de gravedad, donde lo que está involucrada es no delta X, sino delta Y, la altura. ¿Sí? Pero la energía potencial es proporcional a la distancia que separa al objeto, en este caso, del centro. Tiene mayor capacidad de operar la fuerza de gravedad
donde la energía potencial es más grande, y luego donde sea más pequeño. Y esto que puede provocar que la materia cambie su forma. Está cambiando la forma del resorte, de ser un cilindro a ser una línea de espirales. ¿Bien? Ahora, esta línea de espirales, ¿dónde la veo? Aquí el detalle es que estas espirales tienen un diámetro constante, como círculo. ¿Sí? ¿Por qué le llamamos estas espirales? Finalmente aquí, en este resorte, veo que pues comienza acá arriba, pero empieza a dar vueltas, pero sin cambiar el diámetro de cada vuelta. Aquí, ¿qué está sucediendo? Bueno, lo podemos quizá describir numéricamente si las medimos con valores numéricos cuantificables. Y esos números podrían ser 1, el diámetro, no el diámetro, el radio. Aquí podemos medir el diámetro del círculo o el radio del círculo, que sea la mitad del diámetro. Aquí el problema es que como en cada vuelta la espiral va ampliándose en lo que sería la vuelta circular, pero entonces no me dibuja un círculo, me dibuja una curva que va aumentando, y entonces yo puedo a esa distancia llamarle radio, como si fuera dentro de un círculo. ¿Sí? Es una extensión del concepto. Entonces yo aquí podría estar midiendo el radio en unidades arbitrarias. Podría quizá comenzar con milímetros, o quizá menos si estoy más pequeño. Primero mide 1, sigue midiendo 1, pero en el siguiente ya mide 2 milímetros. La siguiente vuelta, vamos a decir, ya me pasé, por aquí más o menos. La distancia de aquí a acá, esta, ya es el doble, es 2. La siguiente vuelta ya sería 3 veces la primera vuelta, o sea 3. ¿Alguien dirá cuál es el que sigue? Pues aquí fue 1, 2, 3, ¿cuál sigue? Si no es 4, es 5. Luego, ¿cuál sigue? Allá atrás, ¿cuál sigue? No, pregunta allá atrás. ¿Cuál sigue ahora sí? 1, 1, 2, 3, 5, 8. Rápidamente. 10. Mejor suerte la próxima vez. ¿Cuál? Si no es 10, 13. ¿Por qué 13? Se suman de a pares. Esta fila de números o secuencia, tenemos por escrito que la primera persona que la escribió fue, creo que en el año 1300, por ahí. Un matemático que vivía en la costa del Mediterráneo, en Estados Unidos, le llamaban Fibonacci, y se conoce como la secuencia de Fibonacci. Y sí, algunas espirales de moluscos, gasterópodos, tanto terrestres como acuáticos, la espiral va cambiando en esta proporción. ¿Cuánto medirías si sigue creciendo? 21, luego 34, luego 55, no, 55, sí, 4 más 1, 5, 3 más 2 son 5, luego 89 y así. Fíjense, cosa que existe se da en este material que proviene de seres vivos. No lo encuentro en rocas. ¿Cómo va incorporando materia para formar un componente sólido este tipo de organismos?
solamente sucede en este caso en seres vivos. Incluso se observan en algunas plantas. ¿Cuáles? En el crecimiento en particular. Porque se puede observar en otras estructuras. No solamente. Vamos ya. Hay diferencias, hay otra diferencia hablando de formas. ¿Cuál es? Una tiene picos, la otra no. Ya son otras características biológicas las que nos deben explicar por qué en una hay picos, por qué en otra. Esta la... No es magia, es artesanía. Si no hay ningún ser vivo que genere en su superficie imágenes como de flamingos. Esta creo que la compró en algún lugar. Pero eso sí es artificial, la espiral es natural. Bueno, ahora, podemos tener sólidos que se distinguen unos de otros por su densidad, otros por cómo se arreglan en el espacio. Pero hasta ahorita es más, yo puedo tomar esto, tomar la roca. Acá tengo otra. Sí, aquí está. Espiral de ser vivo. Esto sería roca. Pero estoy colisionando y produce un sonido cuando colisionan. Pero esta no es una roca cualquiera. Es más, parece roca volcánica también. Así nada más de lejos, porque no, van a ver ahí el truco. Parece chocolate del bienestar. No sería nada bueno que te intentaras comer, te quedas sin dientes. Son fósiles. Pero no es volcánica. Es más, en roca volcánica no se pueden formar fósiles. Se transforman. Tiene que ser algo parecido a esto. Pero todavía de menor volumen cada parte. De menor volumen cada parte. Tiene que ser, en otras palabras, esta materia como la de las rocas, aunque parezca sólida, compacta, única y uniforme, no lo es. Toda está formada por partículas agregadas. Todo. Lo que tenemos que averiguar es por qué algunas se comportan como pelota de softball, en el sentido de que esta, aunque colisione así a simple vista, parece que no le pasa nada, mientras que a la de tenis, quizá ahorita no tomemos mucho, pero esta no la puedo modificar en su esfericidad con manita, mientras que esta sí la puedo, aún yo con mi enclenque mano, le puedo cambiar la forma. Digo que la puedo deformar. Y así podemos encontrar desde el punto de vista físico o de la física dos grandes tipos de sólidos. Voy a borrar acá la señal de agua. Ya te estás deformando, ¿no? Se te cayó. Déjala ahí. Podemos tener sólidos deformables y sólidos. Esto es muy importante porque tiene que ver, aunque ya este tema posterior a cinemática dinámica,
sí lo deben considerar para su evaluación de mañana. Sólidos indeformables. Hay sólidos deformables y sólidos indeformables. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues en cuanto a descripción así simple, los sólidos deformables pueden cambiar su forma cuando se aplican fuerzas que hacen el trabajo. ¿Cómo que hacen trabajo? Aplico una fuerza y se va a producir un trabajo, efectivamente. Vean, ¿sí o no? O sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? Si dibujo el perfil de la pelota, más o menos. Aquí hay pelota, 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 pelota. Le voy a poner un sistema de referencia. Así. X y Y espaciales. ¿Sí? Podrá ser, como es el puro perfil, no necesito poner aquí el otro eje que sería el eje Z. Si fuera la pelota esférica, sí. Necesitaría poner en un sistema de 3 dimensiones. Y aquí le aplico una F. ¿Qué puedo medir? Y1, Y2. ¿Esto qué es? Una delta Y. F por delta Y, por cierto, fíjense, son vectores de las dos. ¿Qué se está produciendo? Un trabajo. Cuando yo realizo trabajo, ¿y qué es la pelota? Esto es materia. Como está cambiando la materia de posición, hay aquí implicada un cambio de velocidad, ¿sí?, entre el tiempo para la masa m. ¿Y esto qué es? Delta B entre T, ¿qué es? Delta B entre T, entre delta T, ¿qué es? Aceleración. Esto es entonces la fuerza que me va a mostrar que hubo un cambio de posición de cada poco de pelota cuando aplico la fuerza. Está realizando trabajo y cambia la forma de la pelota. Cada poco de pelota cambia de posición. Eso son los objetos deformables. Cuando una fuerza se aplica sobre una materia, sobre una masa sólida, y esta cambia su forma, le llamamos una forma de materia sólida deformable. Es un sólido deformable. Ahí en el gráfico no tendríamos que considerar también la fuerza de resistencia que tenga la pelota hacia arriba. Sí, pero entonces aquí depende de la deformación. Cada poco de pelota, cada poco de materia está llevando un poco de la velocidad, un poco del momento, y es lo que ocurre en los objetos sólidos deformables. Cuando colisionan, cada poco de pelota se lleva un poco de la... Se distribuye, el momento se transmite como vimos en la colisión de la cuna del mito. Dejo caer una esfera y se mueve una esfera del otro lado. Si dejo caer dos esferas, se mueven dos esferas del otro lado. El movimiento de dos esferas se transmite a dos esferas. En el caso de los objetos deformables, pues cada poco de pelota le pasa el movimiento al siguiente poco de pelota y por eso se deforma, sin que se separe la materia en sí, a diferencia de la cuna de Newton, donde las esferas del otro extremo se separan
de una materia sólida que no es unívoca, no es una sola partícula, sino que está formada por la cantidad de partículas de la columna de Newton. ¿Bien? Cada grupo de partículas lleva la cantidad de movimiento de la cantidad de partículas que colisionaron o que impactaron. Impacto. ¿Qué sucede en los seres vivos que tienen estructuras sólidas? ¿Qué pasa cuando un sólido, voy a ponerlo ahora así, este sólido es deformable, recibe una fuerza? ¿Qué pasa con la materia que forma al sólido? Si este es indeformable, Puede transmitirla o puede quebrarse. para que cada poco de materia se lleve la cantidad de movimiento, tiene que fracturarse. Por eso el vidrio, a pesar de las propiedades, se rompe. Sí, de hecho, el vidrio y materiales similares como esto tienen estructuras que llamamos cristalinas. Puede haber cristales regulares con formas geométricas definibles, cúbicos, rómbicos, etc. O pueden ser formas geométricas irregulares, le llamamos vidrios amorfos. Aún las estructuras sólidas indeformables de los seres vivos son cristalinas. Lo que varía es de qué está hecho cada sólido, en el caso de los seres vivos. En general contienen calcio, cuyo estado natural como roca suele ser sólido. Bien, y asociado con otros elementos químicos va a formar cristales de diferente forma, sean amorfos o irregulares. De ahí las diferentes formas que tiene la materia, tanto la inerte como la materia viva. Pero, ¿de qué depende la forma de la materia y que esté de punta, sea deformable o indeformable? Lo estaremos viendo mañana. Por hoy terminamos.